queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Sabios del Frío. En esta ocasión voy a hablar de la salida de colector abierto con compuertas NOT. Ok, pero primero vamos a ver qué es lo que es una salida de colector abierto. Ok, bueno, una salida de colector abierto es cuando un circuito integrado tiene una salida, ¿verdad? Que viene de un transistor NPN y esa salida está abierta, como dice la palabra. Ok, ¿y para qué sirve eso? Tiene unas ventajas y ya les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro del circuito integrado tenemos un circuito adicional que pudiera estar controlando, que va a estar controlando ese transistor y lo va a controlar con variables, obviamente 0 o 1. Vamos a suponer que coloque un 0 a la salida. Si coloco un 0 a la salida, ¿cómo se comportaría este transistor? El transistor, en este caso, se comportaría como un circuito abierto, porque no lo estás excitando. ¿Qué es lo que haría? Entonces, la salida. Como la salida tiene conectado una fuente de voltaje y una resistencia que le llaman resistencia pull-out, ¿ok? Entonces esa fuente de voltaje es la que va a alimentar la salida. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si este circuito integrado tiene un voltaje, por ejemplo, de 3,3 voltios DC, ¿ok? Entonces, y la salida tiene un voltaje diferente, por ejemplo, 5 voltios, este circuito integrado no va a poder alimentar este otro circuito, ¿ok? Que tenga salida de 5 voltios o que tenga entrada de 5 voltios. No lo va a poder alimentar. Entonces, pero, con esta fuente sí, porque esta fuente puede tener otro tipo de voltaje, no necesariamente el 3.3. Entonces, con ese voltaje sí pudiéramos suplir estos 5 voltios. Aparte de eso, recuérdense que los circuitos integrados tienen un máximo de corriente que pueden entregar, ¿verdad? No tienen mucha potencia para entregar, ya que, como ven, como saben, esos vienen muy compactos y se calientan con mínima corriente, o sea que ya no son capaces de, por ejemplo, si este circuito tuviera un motor, de alimentarlo. Por lo tanto, con esta salida de colector abierto y con una fuente adicional, si esta fuente tiene la potencia necesaria para alimentar el motor, pudiéramos alimentarlo. Entonces esos son los dos grandes beneficios. Número uno, que podemos alimentar un circuito de otro tipo de voltaje, y número dos, que podemos darle la corriente necesaria que necesite ese circuito. Ok, entonces vamos a ver acá, vamos a ver entonces cómo podemos simular ese circuito, ¿verdad? Pero en Proteus con una compuerta NOT, ¿ok? ¿Qué pasaría en este caso? Vamos a ver, o sea, ya lo vamos a simular allá, pero lo que tendría que dar es que cuando el switch esté aquí conectado a tierra o 0 voltios, entonces el LED encienda, ¿ok? Porque como dijimos anteriormente, en 0 voltios el, el transistor se abre y el voltaje puede alimentar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si este 0 tuviéramos un 1? ¿Ok? Vamos a cambiar y vamos a tener ahora un 1. Si el circuito adicional, ¿verdad?, nos coloca un 1, ¿verdad?, y excitamos el transistor que estaba aquí, al excitarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está el colector y por acá estaba el emisor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a cortocircuitar colector con emisor y ahora, ¿verdad? Ahora el transistor se comporta como un cortocircuito y puede conducir la corriente que tiene esta fuente. Debemos colocar aquí una resistencia, ¿verdad? Calcularla, por eso se llama resistencia de pull-out. Calcularla para que la corriente que pase por aquí la pueda soportar el transistor y no caliente el circuito integrado, ¿ok? Entonces, con eso ya tendríamos que si tenemos un 1 en la entrada del transistor, en la salida vamos a tener un 0 lógico. De esta manera podemos controlar este circuito adicional. Entonces ya vamos a simular entonces que si tuviéramos acá un 1, aquí va a salir un 0 y eh, este LED no debe prender. Vámonos a Proteus. Bueno, aquí ya estamos en Proteus y vamos a simular el circuito. Si estamos en 0, la entrada es 0, ¿verdad?, del circuito adicional, entonces el LED enciende. Y si la entrada es 1 del circuito adicional, el LED permanece apagado. Ok, de esta manera hemos demostrado con una compuerta NOT cómo podemos simular el circuito de colector abierto.